Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de los gecos, y es que un científico australiano descubrió una nueva especie de geco en una remota e inhabitada isla en el noreste de Australia. Este diminuto reptil, que tiene una cara alargada, patas pequeñas y cola espinosa, ha sido llamado geco de cola de hoja, en alusión a la franja de espinas que rodea la cola en forma de hoja, obviamente. Este geco de unos 10 centímetros se esconde durante el día entre las gigantescas rocas que están apiladas en esta isla, ubicada a unos 50 kilómetros de la costa y rodeada por las aguas de la Gran Barrera de Coral. Por las noches, este animal, que se camufla perfectamente en su hábitat, sale a cazar los pequeños insectos que forman parte de su dieta. Su descubridor comentó que por ahora se desconoce el tamaño de la población de estos Phylorus fimbriatus en la isla, aunque se calcula que hay por lo menos 30 ejemplares. Algunos lugares de la isla arden de forma natural, pero las rocas son probablemente una buena protección contra el fuego. Otra amenaza potencial es la de la especie invasora, el geco doméstico asiático, Hemidactylus frenatus, y los buscadores de reptiles raros ilegales. Los gecos son uno de los lagartos más populares y poca gente sabe cuán antiguos son. Los científicos han encontrado gecos conservados en ámbar que tienen más de 100 millones de años, a diferencia de los seres humanos, aves y otras especies que han cambiado considerablemente con el tiempo. Los gecos de hoy en día son prácticamente idénticos a los gecos de antes. Los primeros fósiles de geco fueron estudiados por científicos de la Universidad de Oregón y del Museo de Historia Natural de Londres y datan de 100 millones de años. Todos los reptiles provienen de un mismo antepasado común y los primeros reptiles aparecen durante el periodo carbonífero, hace unos 300 millones de años. El fósil más antiguo de un reptil es Hylonomus, que tiene 315 millones de años. Los gecos forman parte de este grupo de reptiles tan antiguos. Son uno de los pocos grupos de lagartos que tienen restos de la notocorda en la columna vertebral. Sus ancestros pertenecían a una familia extinta, los ardeosáuridos, cuyo miembro más antiguo, Ardeosaurus, se remonta a 140 millones de años. Ardeosaurus vivió en el Jurásico Superior en Alemania y medía 20 centímetros. Este primitivo geco tenía la cabeza achatada y los grandes ojos característicos de sus parientes modernos. Como ellos, era probablemente un cazador nocturno, lo bastante ágil como para atrapar insectos al vuelo y agarrar arañas y lagartos más pequeños con sus poderosas mandíbulas. Pero no sabemos si ya tenía las almohadillas que tienen en las patas los gecos actuales. La clasificación taxonómica de los distintos grupos de gecos es objeto de muchos cambios, principalmente porque es un grupo muy amplio. Inicialmente, todas las especies fueron agrupadas en la familia de los gecónidos, pero posteriormente se crearon distintas subfamilias y más tarde la clasificación cambió nuevamente sobre la base de nuevos conocimientos, por lo que se colocaron las distintas especies en familias separadas. Actualmente hay 7 familias, de las que 6 ya estaban incluidas en el infraorden de los gecos, y la séptima es la familia de los pigopódidos, que solamente fue incluida a partir del año 2014. Aunque los pigopódidos son lagartos que no tienen patas y se parecen mucho a serpientes, en términos evolutivos están más estrechamente relacionados con los gecos que con otros lagartos que son parecidos a serpientes. Se desconoce cuándo los gecos evolucionaron sus patas escaladoras distintivas, ya que el geco, que les conté antes, de 100 millones de años, tenía parte de la cola y de los pies y se veían perfectamente las microscópicas estructuras pilosas que les permiten trepar. Estas ya estaban presentes. Otras adaptaciones encontradas en especies modernas muestran que una divergencia de su antepasado temprano incluye mecanismos de defensa como la habilidad de camuflarse, como vemos en este geco cola de hoja que finge ser una hoja seca. Pueden trepar hábilmente para cazar o huir y los pies trabajan por una interacción llamada fuerza de Van der Waals. Esta interacción muestra que los gecos son capaces de pegarse a una superficie mediante el uso de la atracción eléctrica entre las moléculas.
La estructura que les permite esto son millones de pelitos que forman una almohadilla adhesiva. Hay 7 familias de gecos y hay más de 2000 especies actualmente conocidas. La coloración es una de las principales variantes, con algunas especies que son muy camufladas con el entorno. La mayoría tiene colores apagados y están bien camuflados en su entorno natural. En algunas especies como Uroplatus de Madagascar, la forma del cuerpo también contribuye al camuflaje. El tamaño de las especies puede variar de 1 centímetro a 40 centímetros, incluyendo la cola. Los gecos más largos conocidos midieron más de 60 centímetros, pero ya están extintos. No tienen párpados, por lo que usan la lengua para mantener la higiene de los ojos. Sin embargo, la visión nocturna de los gecos es ampliamente superior a la de muchos animales. Por ejemplo, es 350 veces más aguda que la del ser humano. Una fascinante característica es que algunas hembras se pueden reproducir por sí mismas por partenogénesis sin la intervención de un macho, por ejemplo el geco enlutado. Recientemente se ha documentado que una gran cantidad de especies que tienen esta característica, que son partenogénicas, tanto de invertebrados como de vertebrados, habitan en islas o sitios que se comportan como islas, por ejemplo playas marinas y lacustres, cuerpos de agua y zonas abiertas dentro de selvas, troncos caídos, hormigueros y termiteros, cuevas y otros. Las adaptaciones ambientales son otra área donde los gecos varían. Por ejemplo, los gecos leopardo no pueden trepar una pared, pero pueden cavar una madriguera para evitar las altas temperaturas que hay en su ambiente natural. Un mecanismo de defensa es liberar materia fecal y malos olores cuando son atacados. Esto disuade a muchos depredadores. Los gecos tienden a tener el mismo estilo de dieta y comen pequeños insectos como cucarachas y gusanos. Los gecos evolucionaron en regiones tropicales y luego se propagaron a regiones subtropicales y templadas del mundo. Ellos no habitan la Antártida ni zonas que siempre están frías. Cyrtodactylus tibetanus es una de las especies más tolerantes al frío. Vive en la cordillera del Himalaya hasta una altitud de 4000 metros. Las especies del género Afroedura también son tolerantes al frío y viven en montañas de Sudáfrica como Drakensberg. Muchos gecos pueden mostrar evolución rápida. Esta es causada por factores como el aislamiento geográfico, los cambios medioambientales, la disminución de competidores, las migraciones y la intervención humana. Un ejemplo es el geco de Brasil, Hypnodactylus amarali. En 1996, una nueva represa inundó un área en el Cerrado, que es una región de sabana tropical en el este de Brasil. La inundación creó cerca de 300 pequeñas islas en las partes más elevadas del terreno. Muchos tipos de lagartijas desaparecieron de aquí, probablemente porque no había bastante comida para sus requerimientos energéticos, pero Hypnodactylus amarali, que come insectos, siguió estando en algunas de ellas. Las termitas más grandes, que antes eran consumidas por reptiles de más tamaño, estaban ahora disponibles para estos gecos. Pero había un gran problema. Sus cabezas eran muy pequeñas, solamente tenían 1 centímetro de ancho, que prácticamente es el mismo tamaño de las termitas, por lo que era muy complicado que pudieran comerlas. 15 años después, investigadores fueron a estas islas, midieron el tamaño de la cabeza de los gecos y descubrieron que tenían las cabezas un 4% más grandes que los de otras regiones. De esta manera sus bocas podían consumir a las termitas más grandes. Pero ¿por qué no desarrollaron un cuerpo más grande? El motivo es que cuerpos mayores requieren más energía para mantenerse, así que estos individuos perderían la potencial ventaja de más alimento disponible al tener que consumir más comida. Una de las cosas más interesantes es que los gecos de las 5 islas estudiadas habían desarrollado cabezas más grandes, pero estaban aislados unos de otros. Esto sugiere que aumentar el tamaño de la cabeza sin incrementar el tamaño del cuerpo es la forma más eficiente de aprovechar la oportunidad de una dieta más variada que la usual para esta especie. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustan los gecos, nos vemos otro día. Cuídense un montón.